es el que menos información tiene, el Génesis también se queda un poco corto, sobre todo en médula ósea, ¿verdad? Sobre todo en los últimos avances en la médula ósea, pero con lo que dicen cualquiera de estos libros, a ustedes les va a servir para poder entender el tema perfectamente y, por supuesto, aprobar todo tipo de evaluación. Específicamente, cuando hablamos de la sangre, ¿por qué decimos que es un tejido? Y la gente habitualmente dice la sangre, pero se olvida que la sangre es un tejido. ¿Por qué es un tejido? Porque está compuesto por células y por matriz extracelular. Esa matriz extracelular es el plasma. El plasma sanguíneo, que es la sustancia que rodea a las células, está compuesto por varias sustancias, como primero que nada el agua, por supuesto, que es un 90% agua. Después hay proteínas, iones, metabolitos, hormonas, ustedes ya vieron parte de las hormonas, en la que hacen la UTI6, ya fueron hablando, bueno, los estrógenos, los progestágenos, y todas estas sustancias van por el tejido sanguíneo y se ubican en el plasma. Y por fuera de este plasma, es decir, por fuera de esta matriz extracelular, encontramos a las células que tenemos tres tipos: leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Leucocitos son los glóbulos blancos, eritrocitos son los glóbulos rojos y plaquetas son los trombocitos o plaquetas, como ustedes ya conocen. Entonces, a partir de ahora, no decimos más glóbulos blancos, no decimos más glóbulos rojos, sino que decimos leucocitos y eritrocitos. ¿Bien? Todas estas células vamos a ver que tienen una determinada función, unas determinadas características, y se encuentran rodeadas de esta matriz extracelular que es el plasma, en la cual se puede medir. Hoy por hoy hay determinadas ciencias como la metabolómica, la proteinómica, que lo que hacen es medir sustancias del plasma y pueden ser utilizadas como, y son utilizadas como marcadores de determinadas patologías o determinadas condiciones. Cuando íbamos a la clase de músculo, ya hemos hablado de que, por ejemplo, la troponina era una sustancia que aumentaba en sangre cuando había daño muscular, y es un marcador de daño que se mide obteniendo parte de la matriz celular del tejido sanguíneo. Por lo tanto, dentro del plasma encontramos numerosas sustancias que no solamente se van a encargar de nutrir a las células y darle nutrientes para que éstas puedan proliferar. Porque recordemos que estas células, si bien están, o sea, no es que por estar en la sangre tienen mayor cantidad de oxígeno, porque el oxígeno de las células, vamos a ver que está adentro de los eritrocitos, entonces no es que está en la sangre suelto el oxígeno. Entonces los leucocitos tienen que poder obtener oxígeno de otros lados, y eso lo hace a través del plasma, y también tienen que obtener glucosa, como por ejemplo, perdón, metabolitos como por ejemplo glucosa. Y eso también lo hacen como a través del plasma. ¿Bien? Y rodeando este plasma encontramos todas las células que comentamos anteriormente, que hay tres tipos: leucocitos, eritrocitos y plaquetas o trombocitos. Pero de estas células tenemos varios subtipos. Tenemos diferentes subtipos de leucocitos, un solo tipo de eritrocitos y un solo tipo de trombocitos o plaquetas. Dentro de los leucocitos encontramos a los linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Cada uno de estos células, vamos a ver que se clasifican según las características del citoplasma y del núcleo. Y si miramos la característica del citoplasma, encontramos que de los leucocitos tenemos granulocitos, es decir, que tienen gránulos, y agranulocitos,
es decir, que no tienen gránulos. Por lo tanto, ya están viendo que dentro del hemograma, que lo único que hace es cuantificar células y no mucho más, se pueden clasificar en granulocitos y agranulocitos. Acá esto es un hemograma obtenido en el libro, por supuesto, ustedes se fijan, está cuantificado en células por litro, pero en Uruguay no cuantificamos a las células por litro, sino cuantificamos a las células por decilitros. Es decir, que depende en qué sistema estemos evaluando, es cómo se va a clasificar la célula. En medidas yankee utilizan células por litro, y en medidas europeas utilizan milímetros cúbicos, y aquí en Sudamérica utilizamos decilitros. Por lo tanto, el valor absoluto de estas células va a variar según la unidad en la cual la miramos, porque no siempre va a ser 3,5 si yo mido en decilitros o milímetros cúbicos. Entonces, acordarse de los números exactos, la cantidad de células, no tiene mucho sentido, porque varía según el instrumento y varía según la parte del mundo en el que estemos, y por lo tanto tenemos que acordarnos y utilizar el valor de referencia, que nos da el laboratorio cada vez que hay un hemograma. Ustedes miran un hemograma de que quieran que consigan, van a ver que siempre está al costadito del valor de referencia. Lo que sí nos tenemos que acordar, que es muy importante, son los porcentajes, porque estos porcentajes son incambiados. Tenemos porcentaje de cada una de las células cuando hay subtipos, porque obviamente que en las plaquetas y los eritrocitos no tenemos subtipos de células. Entonces siempre vamos a hablar de la totalidad del 100%. ¿Bien? Sin embargo, en los leucocitos, que tenemos varios subtipos, sí tenemos diferentes porcentajes. Vamos a ver que los linfocitos siempre están entre el 20 y el 30% aproximadamente de los leucocitos totales. Los monocitos siempre rondan cerca del 10%. Los neutrófilos siempre están cerca del 70%, entre 50 y 70%. Los eosinófilos son menor al 5%. Y los basófilos son menor al 1%. Entonces, estos valores que aparecen aquí en el hemograma en porcentajes se mantienen incambiados independientemente de qué unidad utilicemos para medir, porque justamente son valores en porcentuales. Y estos valores nos sirven a nosotros para guiar la función de cada una de estas células, ya que si, por ejemplo, si decimos que X célula tiene función contra los parásitos y el hemograma se encuentra aumentado, bueno, probablemente esta persona tenga parásitos, o tenga bacterias, o tenga virus, dependiendo de la función de la célula. Pero estas células, no, para poder distinguirlas en el hemograma, para que el hemograma nos catalogue qué célula es cuál, tenemos que haber indicado al aparato del hemograma cuáles son las características de esta célula. Y esto nos lleva a ver cuáles son las características de los elementos formes de la sangre, y vamos a comenzar por los eritrocitos ex glóbulos rojos. Estos eritrocitos determinan el hematocrito, que es la cantidad de eritrocitos que hay, y que varía según el sexo. Cada eritrocito tiene una vida media de 120 días, y ustedes me dirán, ¿para qué me importa a mí la vida media de estos eritrocitos? Bueno, hay dos variables importantísimas. Primero, la vida media es útil cuando uno quiere almacenar sangre, una transfusión, por ejemplo, los bancos de sangre. Si el eritrocito a los 120 días se deteriora, quiere decir que yo no puedo almacenar sangre más de 3 meses, perdón, 4 meses. Lo mismo si le hago una transfusión a una persona o a un mamífero y su cuerpo destruye los eritrocitos, yo sé que a los 4 meses tengo que hacerle otra transfusión. Y a su vez, estos eritrocitos son sumamente deformables, se pueden deformar, se pueden plegar, se pueden
queda de forma bien cóncava o aplanada, y esta deformación está dada por su vida media, ya que a mayor vida media, menor deformidad, pero menor deformación de la célula, ¿no? Gran parte de la deformación de esta célula se genera porque no tiene núcleo y permite que se pueda plegar, y esto permite que pueda pasar por lugares más chicos que la célula misma. Esto es importante porque siempre veníamos hablando de que toda célula tiene núcleo y citoplasma, y en realidad esto no es tan así. Los eritrocitos son células que no tienen núcleo, a diferencia de las demás células del cuerpo. Y el que no tenga núcleo generan que tengan más espacio para tener más cantidad de proteínas. Entre ellas, la hemoglobina. Tenemos muchos tipos de hemoglobina, el eritrocito almacena muchos de ellos y lo que hace es sacar todos sus organelos del citoplasma para dejarlos libres para la hemoglobina. Un tipo de hemoglobina es la hemoglobina 1AC o hemoglobina glicosilada, que tiene una gran afinidad por la glucosa y es la que permite que cuantificar o medir la cantidad de glucosa en sangre para hacer diagnóstico de patologías como por ejemplo la diabetes. Por otro lado, estos eritrocitos, como vamos a ver, contienen en su interior y en su superficie de membrana los grupos sanguíneos, grupo ABO y grupo RH, que ustedes saben muy importantes para transfusiones sanguíneas, clasificación de grupo. Entonces estas células, más allá de que no tienen muchas características, porque tienen pocas características citológicas, estas células tienen una gran funcionalidad dentro del cuerpo humano, como pueden ver. Si bien sus características son pocas, o para atrás, estas células tienen una gran funcionalidad desde el punto de vista metabólico. Aquí podemos ver un eritrocito bien electrón denso, adentro un vaso sanguíneo. Fíjense aquí que aparecen sarcómeros, o sea que estos músculos estriados. Y ese eritrocito tiene un citoplasma, en el cual obviamente no se ve un núcleo, bien electrón denso, y que este citoplasma, al no tener núcleo, genera que presente una zona más cóncava y una zona más delgada en el centro, lo cual genera que ópticamente se vean como con un centro blanco, porque al ser más finito el centro de la célula, pasa mejor la luz y se visualiza blanco. Sin embargo, esa forma de disco bicóncavo imaginaria solamente la podemos ver cuando miramos al microscopio electrónico de transmisión y de barrido, en el cual podemos ver la ultraestructura de la célula. Y claramente podemos visualizar con el microscopio electrónico de barrido que ahora sí tenemos esa estructura de disco bicóncavo con la parte aplanada del centro. Además de eso, la célula en su citoplasma, como ya les he adelantado, contiene gran cantidad de proteínas, entre ellas las proteínas del grupo sanguíneo y grupo ABO, que son las que van a ser utilizadas para las transfusiones, etc. Pero también contiene un montón de proteínas responsables y que le permiten su deformación. Que esta célula se pueda deformar enormemente se debe gracias a muchas proteínas, entre ellas, y la más importante que tienen que acordarse, es la espectrina. La espectrina es la proteína que le permite a la célula deformarse.
Y esta deformación permite que la célula pueda adaptarse a diferentes situaciones, como por ejemplo ustedes ya vieron qué pasa cuando las células son expuestas a medios isotónicos, hipertónicos o hipotónicos, como estas cambian su forma. Y este cambio de forma está dado por su gran flexibilidad del citoesqueleto que tienen estas células. Por lo tanto, cuando miramos a los eritrocitos al microscopio óptico, nos va a dar poca información sobre todas las funciones que tiene esta célula. O sea que solamente vamos a ver como células redondeadas, de centro claro y de borde más oscuro debido a su forma bicóncavo que es solamente visible con microscopía electrónica de Barrier. Si seguimos estudiando los demás elementos formes de la sangre, nos vamos a encontrar con las plaquetas. Y vamos a ver que las plaquetas, desde el punto de vista morfológico, a microscopía óptica, nos dan aún menos información. Aquí vemos una cantidad enorme de eritrocitos y unas estructuras pequeñas, basófilas, carentes de núcleo y otros organelos, que son las plaquetas. Por lo tanto, en microscopía óptica las plaquetas son inestudiables, no hay mucha información, las podemos como mucho contar. Sabemos son más pequeñas y las podemos contar, pero no hay más información. Sin embargo, cuando miramos las células con microscopía electrónica, para obtener mayor característica de estas células, vamos a encontrar que hay diferentes zonas dentro de la plaqueta. Encontramos una zona periférica, estructural, granular y membranosa, donde cada una de estas zonas va a tener una función y unas características particulares que le van a permitir llevar adelante la función de la hemostasia, que básicamente es la coagulación de estas plaquetas. Desde el punto de vista etiológico, es decir, de dónde vienen estas plaquetas son generadas por otras células que son los megacariocitos. Que luego vamos a ver en la médula ósea cuáles son estos megacariocitos, qué es lo que hacen y cómo funcionan. Entonces, estas células que son generadas por otras células, que son los megacariocitos, presentan diferentes zonas que solamente son visibles con microscopía electrónica y no con microscopía óptica. La zona periférica está compuesta por membrana que contiene el glucocáliz, que es esta parte que aparece aquí, la membrana, que vendría a ser la membrana plasmática de la célula. Es decir, la membrana que rodea la célula. Que eso toda la célula tiene. Luego tenemos el citoesqueleto, que el citoesqueleto está compuesto por el citoesqueleto, ustedes ya saben, microtúbulos, filamentos de actina, etc. Y no tiene ninguna particularidad el citoesqueleto, solamente que es visible bajo microscopía electrónica. Luego encontramos la zona de gránulos, la cual contiene los gránulos que van a contener heparina, histaminas, fibrinógenos, que le van a permitir su función de hemostasia y mediar la coagulación a la célula. Y luego tenemos la zona membranosa, que está compuesta por un sistema canalicular abierto y un sistema canalicular cerrado, como vemos aquí en esta imagen, de microscopía electrónica de transmisión. Como pueden ver aquí, tenemos la zona de la membrana, la zona de los gránulos, estas estructuras negras y redondas electrodensas, esta es una mitocondria. Aquí pueden ver microtúbulos, la zona del citoesqueleto. Y luego encontramos estas vesículas electrolúcidas, que son las zonas del sistema canalicular abierto, y estas vesículas electrodensas, que son el sistema canalicular cerrado. Como pueden ver, se puede distinguir claramente al microscopio electrónico. Entonces vimos las características y funciones de los eritrocitos y de las plaquetas, tanto microscopía óptica
como microscopía electrónica. Y ambas células nos dan más información por microscopía electrónica que por microscopía óptica. Todo lo contrario a lo que sucede con los leucocitos. Y de los leucocitos encontramos 5 tipos que tienen diferentes características. Vamos a encontrar a los monocitos, los linfocitos, los basófilos, los neutrófilos y los eosinófilos. Ahora, ¿cómo hacemos para clasificar a cada uno de estos leucocitos? Tenemos que mirar dos cosas de esta célula: la forma del núcleo y su citoplasma. Con solamente mirar estos dos elementos de las células podemos clasificarlas y podemos saber qué tipo de células son. De esta forma encontramos una clasificación utilizando el núcleo, que son los monomorfonucleares o polimorfonucleares. ¿Qué quiere decir esto, monomorfo o polimorfo? Simplemente la forma del núcleo. Monomorfo quiere decir una sola forma, mono 1, forma célula y núcleo 1. Es decir, una sola célula, una sola forma de núcleo dentro de la célula. Mientras que polimorfo quiere decir poli, muchos, morfo, forma, núcleo, núcleo. O sea que muchas formas de núcleo. Y si miramos el citoplasma, vamos a encontrar que las células contienen gránulos o no. Por lo tanto, las células pueden ser granulocitos si tienen gránulos o agranulocitos si no tienen gránulos. Y aquí encontramos estas posibles combinaciones de monomorfonucleares, polimorfonucleares, granulocitos y agranulocitos. Y con estas clasificaciones podemos catalogar si la célula se trata de un monocito, linfocito, eosinófilo, neutrófilo o basófilo. Entonces vamos a estudiar primero a los monocitos, cuáles son sus características estructurales y sus funciones. Los monocitos, como ya dijimos, representan el 10% de las células sanguíneas aproximadamente. Son células muy grandes, que hasta 18 micras, que contienen su núcleo, característicamente tiene forma de deseo, de riñón o arriñonado. Su citoplasma es pequeño, su citoplasma es abundante y claro. Y fíjense una característica importante de estos monocitos, que pertenecen al grupo de leucocitos monomorfonucleares a granulocitos, es decir, que no contienen gránulos. Pero acá yo les comento que estas células plantean que tienen gránulos, pequeños gránulos azurófilos. Y esta característica de estas células es solamente visible con el microscopio electrónico. Con el microscopio óptico no se pueden visualizar estos gránulos. Por eso es que estas células se denominan agranulocitos, porque al microscopio óptico no se pueden ver los gránulos. Después se descubrió que estas células tenían gránulos al microscopio electrónico cuando vino la tecnología, pero se decidió seguir denominando estas células agranulocitos porque
al microscopio óptico no contenían granos. La función de esta célula en la sangre es poca, ya que son precursores de los fagocitos, que son las células que se encargan de fagocitar cosas, polvo, otras células, resto de cosas, etc. Es decir, que son los precursores de los fagocitos. Al microscopio óptico, las características de las células son las que ya describimos. Aquí en esta imagen pueden ver gran cantidad de eritrocitos y una célula que tiene un núcleo en forma de C, con abundante citoplasma y ausencia de gránulos, o sea, no tiene gránulos esta célula. Sin embargo, cuando miramos la misma célula al microscopio electrónico, vamos a ver estas mismas características, abundante citoplasma, núcleo en forma de C, pero en su interior vamos a encontrar pequeños gránulos electrondensos, pequeños gránulos electrondensos homogéneos dentro de su citoplasma. Por lo cual, esto comprueba que las células, monocitos, tienen gránulos en su citoplasma, pero que son solamente visibles a microscopía electrónica y no óptica, y por eso es que se siguen catalogando como agranulocitos. La otra célula que vamos a ver también dentro de la categoría de agranulocitos son los linfocitos. Ojo, no se confundan linfocitos con leucocitos. Estos linfocitos rondan cerca del 30% del total de leucocitos de la sangre. Son células más pequeñas, con núcleo redondeado, pequeño, que ocupa casi todo el citoplasma. Y acá ojo con algo que es importante. Acá estamos diciendo que el núcleo es pequeño, o sea que no tiene un núcleo grande. Lo que pasa es que el núcleo ocupa casi todo el citoplasma, generando que parezca que el núcleo es grande. Pero en realidad el núcleo no es grande, es pequeño, solamente que ocupa todo el citoplasma. Es como que yo a una planta le pongo una maceta chiquita y diga que la maceta es grande. En realidad no. Lo que pasa es que la maceta es chica. Y van a ver luego en la clase de inmunidad que tengan que existen varios tipos de linfocitos. Tenemos linfocitos T, linfocitos B, dentro de los T y los B diferentes subtipos. Que esto lo van a ver luego en la clase de inmunidad, cuáles son las funciones de cada una de estas células. A microscopía óptica, estos linfocitos presentan poco citoplasma, núcleo redondeado que ocupa casi todo el citoplasma. Pero fíjense el tamaño de este núcleo. Para empezar, el linfocito tiene casi el mismo tamaño que los eritrocitos. O sea, el tamaño es casi el mismo. Y si el tamaño es casi el mismo, quiere decir que son células pequeñas, porque los eritrocitos son células pequeñas. Y si el núcleo es más chico que la célula, quiere decir que el núcleo es pequeño. Pero como ocupa casi todo el citoplasma, uno suele confundirse y decir que el núcleo es grande. En microscopía electrónica de transmisión, vamos a encontrar que estas células tienen las mismas características. Son células redondeadas, de núcleo esférico, que ocupa casi todo el citoplasma, y dentro del citoplasma no tienen gránulos. Por eso es que se clasifican como agranulocitos, ya que ni por microscopía óptica ni por microscopía electrónica estas células presentan
gránulos en su citoplasma. De esta forma terminamos de estudiar y analizar a los agranulocitos y nos podemos meter de lleno a estudiar a los granulocitos. Y vamos a comenzar por los basófilos. Estos granulocitos basófilos, como dijimos anteriormente, son muy poco porcentaje del total de leucocitos, menos del 1% o menos del 0,5%. Es decir, que hay muy poquitas de estas células dentro de la sangre. Sin embargo, cumplen una función muy importante, que son las funciones de anafilaxia. La anafilaxia, capaz que ustedes saben lo que es, debido a su gravedad, pero no es solamente las reacciones de muerte, cuando alguien se muere por anafilaxia, sino que la anafilaxia o los basófilos también median todas las acciones vinculadas a las alergias. Cuando ustedes tocan una planta o rozan algo que les da alergia, por ejemplo, y se brotan, y no aparece todo brotado, eso se debe a los basófilos que se activaron, liberaron sus productos de secreción y generaron las reacciones alérgicas. Para poder cumplir esta función, en sus gránulos, en su citoplasma, perdón, tienen que contener gránulos. Y por eso es que se los clasifica como granulocitos, porque en su citoplasma contienen gránulos. Estos gránulos pueden ser azurófilos, primarios, o específicos secundarios. Y son activados por una inmunoglobulina, que es una proteína que desencadena una determinada acción en una célula, por la inmunoglobulina E. Dentro del citoplasma, que está llenito de gránulos, estos gránulos se colorean basófilos, es decir, violeta. Y como ustedes ya saben, todo núcleo de toda célula se colorea violeta. Por lo tanto, a veces es difícil distinguir el núcleo de los gránulos, porque si los gránulos son violeta y el núcleo es violeta, yo tengo pues esto es una célula en 3D, yo tengo una cosa arriba de la otra, es difícil que pueda distinguir. Como que yo tengo un mantel verde y arriba del mantel verde le pongo una hoja verde. Y va a ser difícil de distinguir la hoja. Acá pasa lo mismo. Entonces, muchas veces el núcleo característico en forma de U o de J, como en esta imagen, es imposible distinguirla. Sino lo que vemos es una célula que contiene una gran cantidad de gránulos basófilos en su citoplasma y nos impide ver la forma del núcleo. Por otro lado, estas células pueden verse claramente los gránulos en su citoplasma y en esta ocasión se puede ver el núcleo en forma de U o de J, una J como pueden ver acá. Y si miramos estas células a microscopía electrónica de transmisión, vamos a ver de nuevo el núcleo en forma de U o de J, núcleo heterocromático, y en su interior una gran cantidad de gránulos. Ahora miremos el tamaño, forma y coloración de estos gránulos. Son gránulos grandes, electrondensos, es decir, negros, y heterogéneos. Grandes gránulos electrondensos heterogéneos. Este gránulo que está acá es diferente en su composición a este, y este es diferente a este, y este es diferente a este. Entonces, cada gránulo es diferente al otro. Por lo tanto, esto configura que la célula sea un granulocito porque tiene gránulos. Ahora, ¿qué la convierte en polimorfo nuclear? El núcleo. Como pueden ver, el núcleo puede adoptar muchas formas. Puede tener forma de U o forma de J. Y a su vez,
que el núcleo sea polimorfonuclear es porque es bilobulado. Ojo que bilobulado no quiere decir binucleado. Todas estas células tienen un solo núcleo. Pero miremos aquí este esquema, el basófilo, los gránulos en el citoplasma. Tiene un lóbulo de núcleo unido por un segmento de heterocromatina y otro lóbulo. Entonces, uno podría pensar de que tiene dos núcleos, pero en realidad es uno solo, que están unidos, por supuesto. Lo mismo va a pasar con el neutrófilo que vamos a ver ahora. Acá miramos un lóbulo, dos, tres, cuatro lóbulos. Uno puede decir, pero pará, tiene cuatro núcleos. No, tiene un solo núcleo unido por puentes de heterocromatina. Por eso es que se lo nombra dentro del grupo de polimorfonuclear. Estos leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, como ya dijimos, más o menos rondan el 70% de las células de la sangre. Son células de 10 a 12 micras de tamaño, que contienen un núcleo multilobulado, que contiene de 3 a 5 lóbulos. Estos lóbulos, que son de 3 a 5, es muy importante porque varían según el envejecimiento de la célula. Cuanto más vieja sea la célula, más cantidad de lóbulos tiene, y cuanto más nueva sea la célula, menor cantidad de lóbulos tiene. También estas células se clasifican como granulocitos, o sea que tienen que tener gránulos en su citoplasma. Entonces vamos a encontrar que en su citoplasma tenemos diferentes tipos de gránulos. Gránulos azurófilos primarios, gránulos secundarios y gránulos terciarios. Que estos gránulos tienen la función antibacteriana. Van a liberar moléculas que se encargan de destruir a las bacterias y luego que las destruyen, las fagocitan para eliminarlas del cuerpo. Aquí tenemos una imagen de neutrófilos. Fíjense cómo tenemos dentro del citoplasma gránulos, pero en este caso la coloración de estos gránulos es neutra, no se suelen colorear bien. Por lo tanto, se denomina neutrófilos porque tienen gránulos neutros, porque no se colorean bien. Si miramos el núcleo de estas células, observamos que contienen varios lóbulos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y si miramos a microscopía electrónica a estas células, vamos a ver las mismas características. Un montón de lóbulos y también gránulos en su citoplasma, que esta vez, como es microscopía electrónica de transmisión, no se ven neutros, sino que se visualizan de forma perfecta. Y fíjense las características de estos gránulos. Son gránulos pequeños, aquí pueden ver un montón de gránulos pequeños en el citoplasma. Son electrondensos.
pequeños gránulos electrones, y son todos homogéneos, es decir, igualitos uno de los otros. Por lo tanto, nada que ver con la característica de los gránulos de los basófilos, sino que estas células contienen varios lóbulos de 3 a 5 y pequeños gránulos electrondensos homogéneos en su interior. Nada que ver esta imagen a esta imagen. Entonces, uno por imagen claramente puede diferenciar cada una de las células. Vamos entonces a ver la última célula de la sangre, el último leucocito sanguíneo, que son los leucocitos polimorfonucleares granulocitos eosinófilos. Aquí podemos ver un montón de células, varios eritrocitos, dos plaquetas, en este caso, y en el centro una célula nucleada que claramente en su interior podemos distinguir una gran cantidad de gránulos. Y si uno mira esos gránulos, puede visualizar que son de coloración eosinófila, es decir, son rosaditos. Por eso que estas células se las denomina eosinófilos, por sus gránulos. Y su núcleo vamos a ver que es bilobulado, contiene dos lobulaciones. El citoplasma está totalmente cubierto por gránulos eosinófilos y que estos gránulos contienen una gran cantidad de proteínas que tienen función antiparasitaria, es decir, que estas células eliminan los parásitos. También intervienen algunas reacciones alérgicas, como por ejemplo reacciones asmáticas o cualquier alergia que ustedes tengan, y son activadas por una inmunoglobulina A. La activación de estas células la van a ver mejor la semana que viene cuando vean el sistema inmune. Entonces, si miramos a los eosinófilos, vamos a observar que tienen un núcleo bilobulado con un montón de gránulos eosinófilos en su citoplasma que contienen estas proteínas antiparasitarias. Por eso lleva el nombre de polimorfonuclear y por eso lleva el nombre de eosinófilo, porque sus gránulos son de coloración eosinófila. Por otro lado, si miramos a los eosinófilos, bajo microscopía electrónica de transmisión, vamos a observar que tenemos células con un núcleo bilobulado. Fíjense que acá el núcleo aparece separado, entonces uno podría pensar que tiene dos núcleos, pero en realidad seguramente el puente de heterocromatina esté por arriba o por abajo del segmento de corte de la imagen, entonces uno no lo puede ver, pero es un solo núcleo bilobulado. Y fíjense los gránulos, completamente diferente a los gránulos que veníamos viendo en las demás células. Estos gránulos son gránulos redondeados, electronlúcidos, que en su interior contienen un segmento de coloración electrondensa recta que se denomina gránulo de cristaloide. Bien, y este gránulo de cristaloide contiene muchas proteínas, como por ejemplo la proteína catiónica mayor del eosinófilo, que es la que le va a dar su función antiparasitaria. De esta forma terminamos de evaluar a todas las células de la sangre, eritrocitos, plaquetas, leucocitos, siendo los monomorfonucleares monocitos y linfocitos, y los polimorfonucleares, los eosinófilos, basófilos
y neutrófilos. Me pregunta qué victoria, cómo se denominaba, qué cosa victoria, cómo se denominaba. Y antes de la victoria, Segmento. la parte interior del gránulo de cristaloide. Cristaloide. Ahí te lo puse en el chat para que lo puedas ver. Antes de comenzar con médula ósea, que es difícil, más difícil que tejido sanguíneo, y que si no comprendimos tejido sanguíneo, es complicada la médula ósea, les propongo una pequeña pausa para que ustedes puedan tomar agua, dar una vueltita, y volvemos. Volvemos a las 9, son y 55 casi, me parece, perdón, a las 10. ¿Están de acuerdo? Dale. Perfecto.